¿Qué tal, asociados? Muy buen día. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestras sesiones de esta semana. Vamos a dar respuesta a una de las inquietudes que ha estado siendo comentada frecuente y recurrentemente. Les hemos comentado que todo el tiempo estamos posteando en diferentes redes sociales, en nuestros diferentes grupos, y obviamente salen inquietudes, surgen inquietudes por parte de los asociados de menor tiempo en la empresa, y también asociados que de repente ya tienen un tiempo en la empresa y que parece ser que han olvidado ciertos conceptos, o que definitivamente al no aplicarlos, pues obviamente se van debilitando. Entonces el día de hoy te vamos a platicar, vamos a dar respuesta, vamos a entrar un poquito no en polémica, pero sí vamos a dar un poquito de retroalimentación, vamos a decirlo así, para que a final de cuentas tú como asociado veas qué es lo que te conviene o no dentro de tu negocio. Para empezar, quiero que te quede bien claro, sí, que nosotros como asociados, la mayoría de nosotros nos capacitamos de manera autónoma, sí, hay quienes tenemos un sistema ya integrado, un centro de apoyo, sí, hay quienes por algunas circunstancias no se pueden capacitar o no quieren, definitivamente también se vale hasta cierto punto, pero en un negocio como el multinivel en donde estamos nosotros, ¿sí? Debes de entender que la autodisciplina va a comenzar, ¿sí? Prácticamente con que aprendas a dominar tus pensamientos, ¿sí? Porque si tú no puedes controlar lo que piensas, definitivamente no puedes controlar lo que vas a hacer, se va a salir de control, y esto más que ayudarte va a perjudicar a tu negocio, y no nada más el tuyo, puede generar una afectación al negocio de todos los demás involucrados en la empresa. Te recuerdo, nosotros somos distribuidores independientes o asociados independientes, como le quieran llamar o como le llamen en tu país, sí, que estamos en convenio con la empresa Herbalife Internacional, en donde ellos nos proveen de un producto y nosotros lo acomodamos en el mercado, que esa es la realidad. Y aparte, bueno, obtenemos beneficios, ganancias, utilidades por medio de incrementar el consumo de este producto a través de venta directa o a través de apalancar por medio de un equipo de trabajo. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en otro punto. El día de hoy, te decía yo, hay muchas inquietudes, sobre todo lo que son redes sociales, tanto en grupos que pertenecen a asociados Herbalife como grupos de personas que andan buscando alternativas, remedios mágicos, dietas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que anda buscando información para ayudarse a tener un peso saludable, sobre todo mejorar su calidad de vida, etcétera, etcétera. Y nos llama mucho la atención, poderosamente nos ha estado llamando la atención que muchos de los asociados que entran a estos grupos, que también nosotros estamos participando en algunos de ellos, existen una infinidad, pero te estoy platicando que en los grupos que estamos participando activamente son grupos de cerca de 250,000 personas que están dadas de alta en estos grupos. Entonces quiero que pienses un poco que si esta cantidad de personas que están en busca de alguna alternativa, si tú haces un trabajo de calidad, si tú haces un trabajo honesto, ético, responsable, sí, profesional, parte de ese mercado puedes capturarlo como tu consumidor, y por qué no, como un asociado dentro de tu equipo de trabajo. Nos preguntaban recientemente qué tan complicado, qué tan difícil es trabajar en las redes sociales, sobre todo en la venta del producto. Y le comentábamos a las personas con las cuales nos comunicamos que hay diferentes normatividades, tanto por parte de la empresa Herbalife Internacional, sí, que hay reglas, hay normas en donde no se te permite vender el producto abiertamente en ciertos foros de venta, y además hay algunos reglamentos que está manejando, hablando estrictamente de Facebook, que fue donde se encontró un poquito el problema. Hay algunos mecanismos que tiene Facebook que no te permite directamente establecer
un contacto de venta con el producto Herbalife. Sí, entonces te lo comento porque fue una de las preguntas que se nos hizo en el transcurso del día de hoy y dimos respuesta de manera personalizada. Pero regresando un poquito al tema, al punto medular de este podcast especial, el día de hoy te vamos a compartir un poquito, ¿sí? De las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera aquí en la empresa. Para quienes no nos conocen, nosotros somos un grupo, un centro de apoyo, un sistema que pertenecemos directamente a la organización de Eduardo Salazar Bracamontes, ¿sí? Equipo del fundador. Y nosotros trabajamos directamente con el doctor Salazar hasta el año 2004, cuando falleció, y tratamos de llevar su legado, ¿sí? En cuanto a formación e información para apoyar a que los asociados en un momento determinado tengan un mejor manejo, ¿sí? De la información, que sea más práctico, que sea más fácil, que sea más alcanzable, poder estar transmitiendo esta información hacia el mercado, hacia los consumidores y con ello obviamente avanzar en el plan que tiene la empresa dentro de lo que es la escalera del éxito. Entonces, te vamos a platicar brevemente la experiencia que hemos tenido en por lo menos estos últimos 6 meses con respecto a esto que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? No quiere decir que tengamos la verdad absoluta, te hago de una vez la aclaración. Lo que te vamos a compartir obviamente son experiencias personalizadas, personales, experiencias en base al trabajo que hemos hecho en campo. ¿Sí? Muchos de los tabuladores que trabajamos en equipo podemos o no podemos estar de acuerdo, obviamente, porque pues de eso se trata muchas veces la familia, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero retroalimentamos al asociado. Normalmente damos un punto de vista lo más neutral posible para que al final del día tú puedas, en base a esta información, tomar una mejor decisión. Y déjame platicarte un poquito que el fenómeno que se ha venido dando por lo menos en los últimos 6 meses en las redes sociales, que ha llamado poderosamente la atención tanto a unos como a otros, es que mucha gente está buscando alternativas para mejorar su calidad de vida, ¿sí? Muchas veces están buscando alternativas para mejorar el peso. Aquí en mi país, en México, está la norma, no nos permite hablar de control de peso directamente, tanto de manera escrita, ¿sí? Como impresa, pero se nos permite hablar de un peso saludable, de obtener un peso saludable a través obviamente de el manejo adecuado, correcto, de por un lado la suplementación que tenemos con el producto de nutrición celular Herbalife y con el manejo de la alimentación. Y esto nos ha llevado, ¿sí? A platicar tanto con profesionistas del área de la salud que integran nuestro equipo de trabajo, como profesionistas del área de la salud que no tienen nada que ver con la empresa, sí, que de alguna manera tienen un punto de vista poco satisfactorio, sí, y hemos llegado a conclusiones adecuadas, correctas, y tratamos de que tú como asociado que estás en esta empresa, que tal vez estás iniciando o que ya tienes un poco de tiempo y has venido dando algunos traspiés, algunos tropiezos a la hora de transmitir información. Hoy día hay muchísima información en la red. Hoy día las personas por medio de sus teléfonos pueden acceder a un cúmulo de información que no te puedes imaginar. El problema es que mucha de esa información puede ser inadecuada, puede ser incorrecta, ¿sí? O puede llevar una mala intención. Entonces, nos han preguntado constante y frecuentemente, oye, hoy en día en Herbalife se está haciendo diferente a como lo veníamos haciendo al principio. Hablábamos mucho de que Herbalife es uno de los mejores productos de complementación nutricional y una de las bases que ha tenido la empresa de toda la vida es el conteo o la reducción calórica dentro de un plan de alimentación. Y mucha gente lo ha entendido, mucha gente no lo ha entendido, mucha gente todavía no entiende la importancia, ya sea del conteo, del manejo o por lo menos de conocer lo que son las calorías. Hay gente que todavía piensa que las calorías son malas y por el contrario, hay gente que pensamos que las calorías son buenas, ¿sí?
te vamos a informar, te vamos a platicar nuestro punto de vista muy particular y finalmente tú vas a tomar decisiones, vamos a decirlo así, porque mira, las calorías o las kilocalorías como también se les denomina, ¿sí? Es al fin y al cabo energía, ¿sí? Es un suministro de energía que necesita nuestro cuerpo para funcionar durante el día. El problema de las calorías, ¿sí? Se debe a que puede haber un exceso de ellas, ¿sí? Y si nosotros sabemos cuál es el origen de estos excesos, pues podemos hacer un mejor manejo de estas unidades de energía, de este suministro de energía, para obtener un mejor beneficio. Porque déjame platicarte que no todas las calorías son iguales, ¿sí? Por eso es importante que sepamos, diferenciar entre las que son buenas o que nos convienen para nuestro organismo y las que no son tan adecuadas, ¿sí? No es que sean malas totalmente, ¿sí? Pero que no son tan convenientes, vamos a decirlo así, o adecuadas para que no saturemos a nuestro organismo. Porque, te decía yo, hay la mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos nos dan un aporte de calorías. Cualquier alimento que tú introduzcas a tu organismo te da un aporte de calorías, ¿sí? Tres de los grandes grupos de nutrimentos que nosotros constantemente estamos consumiendo son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, que vienen contenidas en muchos de los alimentos que comúnmente estamos poniendo en nuestro plato, ¿sí? Ahora, es importante saber que las proteínas que tú obtienes, las calorías que tú obtienes de la proteína, de los carbohidratos o de las grasas, aunque parecieran ser lo mismo, ¿sí? Pero la fuente de donde vienen a veces no es tan adecuada o tan correcta. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hemos satanizado demasiado los carbohidratos, ¿sí? Se dice que las peores calorías que tú puedes consumir dentro de tu alimentación en tu dieta son las que se encuentran en los azúcares, porque estos tienden a ser de absorción rápida, significa que el cuerpo los aprovecha inmediatamente, ¿sí? Entonces, los carbohidratos o estos azúcares, ¿sí? Normalmente por cada gramo que nosotros consumimos nos dan un aporte de 4 calorías, que si no se consumen, si no se utilizan, vamos a decirlo así, se van acumulando y esto hace que poco a poco vayamos teniendo una reserva, vayamos almacenando estos combustibles, vamos a decirlo así, estas unidades de energía. Al no utilizarse se almacenan, se acumulan, ¿sí? El problema es que se transforman de un azúcar, de un glúcido, se vuelven o se transforman otra vez en un lípido, en una grasa, y esto es lo que se va haciendo que poco a poco vayamos aumentando nuestro volumen corporal, ¿sí? Y ejemplos tan comunes de lo que estamos hablando, de lo que son los azúcares o los carbohidratos simples, son los alimentos que están más al alcance de nuestro bolsillo, porque también son extremadamente muy baratos y por lo mismo se genera una adicción de estarlos consumiendo, porque bueno, son los que más abundan. Hablamos de confiterías, dulces, gaseosas, ¿sí? Los refrescos, las sodas, como le llamamos en algunos lugares, incluso frutas, verduras, vegetales, tubérculos, grupos lácteos poseen diferentes tipos de azúcar, ¿sí? De las cuales no nos conviene abusar si no las vamos a consumir de una manera pronta, no nos conviene abusar, porque aunque son de alimentos naturales hasta cierto punto, hablando de las frutas, las verduras, los vegetales, no nos conviene abusar en demasía, porque si no se aprovechan como una fuente de energía, te decía yo, se almacenan. Significa que personas que de repente hacen dietas estrictamente vegetarianas y están haciendo poca actividad física, pues pueden tender a almacenar niveles de azúcar, ¿sí? O reservas de grasa, porque su actividad no les permite utilizar esta cantidad de energía adecuada y correctamente. Por eso es que hay personas que, aunque en teoría llevan un estilo de vida saludable, sí, que incluso son personas que tienden a estas modas como ser el vegano, sí, pueden tener un peso que no es el adecuado,
No significa que sea malo totalmente, pero necesitas conocer un poquito, ¿sí? ¿Cuáles serían las conveniencias? Ahora, hablábamos que también eh, las grasas nos dan un aporte calórico y muchas veces también satanizamos las grasas y no todas las grasas son malas, ¿sí? Obviamente hay grupos, conjuntos de grasas que si se consumen habitualmente y en una cantidad inadecuada tienden a ser perjudiciales, pero no todas las grasas son malas. Hay tipos de grasas que producen incluso calorías positivas para el organismo y normalmente los podemos encontrar en alimentos como los aceites vegetales que podemos utilizar para acompañar nuestros platillos en la mesa, eh, alimentos como los frutos secos, las semillas y los más comunes que normalmente conocemos, sí, que son de origen animal, son los pescados, sobre todo los de aguas frías como el salmón, el atún, la caballa, sí. Entonces te decía yo, todos los tipos de grasas, sí, perdón, los grupos de grasa no todos son malos totalmente. Te decía yo, este tipo de grasa que se le denomina como poliinsaturadas, que son grasas que son relativamente sanas, siempre y cuando se consuman en una cantidad moderada, adecuada, que se acompañen correctamente con grupos de fibra, con una buena hidratación, que se acompañen con un gasto energético, ya sea poco demandante o muy demandante, dependiendo las características de cada individuo, pueden ser benéficas o no, a corto, mediano y largo plazo. Se va a ver reflejado sobre todo en tu sistema cardiovascular. Ahora, te decía yo, existen grupos de grasas con las cuales hay que tener cuidado. Son las que denominamos normalmente saturadas. Son las que normalmente son de origen animal, que vienen en carnes que no son totalmente magras, ¿sí? Que vienen en alimentos como los embutidos, los procesados, ¿sí? Y que este grupo de alimentos en un momento dado, al contener un poco más de grasa de la necesaria, si se está consumiendo de una manera excesiva, puede generar una problemática, ¿sí? Entonces, ojo, te repito, los alimentos no hay que satanizarlos. El simple hecho de que nosotros como asociados eh, tendamos a hacer una restricción calórica, ¿sí? Dentro de los planes de alimentación de nuestro cliente, no significa que tenemos que hacer una restricción total de ciertos grupos de alimentos que por el contrario pueden ser benéficos. Ahora, una manera de ver cuáles alimentos de los que debiésemos estar consumiendo nos pueden ofrecer las posibilidades de ingerir calorías saludables o buenas es que observemos su composición nutricional. ¿Qué significa su composición nutricional? Bueno, saber un poco las características de cómo está conformado el alimento. Normalmente hablamos, la composición nutricional normalmente hablamos de la etiqueta que contienen los alimentos que vienen, válgase la redundancia, empaquetados, ¿sí? Los cuales por ley en cada país tiene que haber un etiquetado en donde te indica la cantidad de grupos de nutrimentos, si es que existiesen, de sustancias, de ingredientes, ¿sí? Y en el caso de lo particular nuestro, cuando nosotros checamos la composición nutrimental, casi siempre le vamos a dar prioridad a que haya una cantidad adecuada de proteína, una cantidad correcta de carbohidratos y una cantidad de grasa que no rebase ciertos límites. Y obviamente tener cuidado de que no haya aditivos, conservadores, edulcorantes, etcétera, etcétera, en demasía. Porque te repito, prácticamente hoy día, desgraciadamente la modernidad puede ser muy buena por un lado, puede ser perjudicial por el otro. Pero muchos de nuestros asociados, de nuestros consumidores, tienden a comprar alimentos en lugares muy grandes, en donde, bueno, ahí se supone que hay un control de calidad o debiese de verlo, pero a veces no está en las manos de ellos el saber qué significan los números que viene ahí. Por eso es importante que nosotros como asociados nos vayamos entrenando y preparando en temas relacionados a la industria del bienestar. No se trata no nada más de vender nuestro producto, sino de conocer lo que hay alrededor de, ¿sale? Entonces, ojo, se dice que un biotipo estándar, si una persona normal, ¿sí? Una persona que hace un ejercicio de manera moderada, por lo menos 3 veces a la semana,
y que tiene un nivel de sedentarismo, ¿sí? Que va de algo normal. Hablemos de una persona una ama de casa, una persona que trabaja en oficina, que trabaja atrás de un volante como operador, una persona que trabaja en una actividad que no es tan demandante. El organismo regulador a nivel mundial, la OMS, ¿sí? Está recomendando que haya un consumo de alrededor de 1800 calorías diarias en el caso de las damas y de 2200 para los hombres. Ahora, ojo, este dato va a variar obviamente entre poblaciones, entre países, entre géneros, porque el organismo regulador a nivel mundial está basado en el mercado anglosajón europeo, en donde bueno, son personas que promedian 1,75 hacia arriba, son personas que tienen una composición corporal diferente, distinta, obviamente tanto en Centro, Sudamérica, en mi país aquí en México, eh, digamos que la media es 1,70 promedio, nuestra estatura promedio es 1,70 y obviamente tiene que ver mucho la genética de cada individuo, pero este es un parámetro, ¿sí? No significa que tengamos que hacerle caso 100% al dato, pero por lo menos tenemos un parámetro. Ahora, en cada país existe un organismo regulador de lo que es la parte nutricia, vamos a decirlo así, y ellos tienen un parámetro de acuerdo a la población. Entonces, yo te invito que en cada país de los que nos escuchan, que veas cuál es el organismo regulador nutricionalmente hablando, ¿sí? Te doy un ejemplo, aquí en México existe el Instituto Nacional de Nutrición, que es quien se encarga de regular la cantidad de calorías que debe de consumir la población, los alimentos basados obviamente en lo que tenemos aquí en mi país, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo mismo puedes hacer tú en tu país y tener una referencia, porque te decía yo, muchas veces nos planteamos, ¿sí? El hacer restricciones calóricas en donde decimos, ¿sabes qué? Es que las calorías son muy malas, entonces tienes que comer las menos calorías posibles, ¿sí? Y cuando te preguntan, ok, bueno, ¿qué tengo que comer? A veces cometemos errores de estrategia, ¿sí? Porque si no tenemos la información correcta necesaria, podemos incluso confundir al mercado. Y existe, te decía yo, en internet existe muchísima información que puede ser cierta, que puede ser inadecuada, ¿sí? Quiero que veas los ejemplos en la filmina. Hablando, por ejemplo, del arroz, te habla de 100 gramos. Te dice que 100 gramos de arroz te da un aporte calórico de 130 calorías. El problema, desde un punto de vista nutricional, ¿sí? O culinario, o por usos, por costumbres, como lo quieras llamar, es que la gente dice, no, es que el arroz tiene mucho almidón, es que el arroz tiene mucho azúcar, es que el arroz hace que se te suba el índice glicémico, que se te suba la glucosa de la sangre, la manera de preparar el arroz tiene que ser hervido, sin ningún tipo de aditivo, sin sal, hay gente que lo prepara con otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos al punto, si tú tienes información adecuada y correcta acerca de comparaciones, acerca de qué tipo de alimento de los que existen en el mercado en tu país, ¿sí? Catalogarlo con respecto a las necesidades del individuo, pues puedes tener una mejor idea de cómo plantear las necesidades calóricas del individuo. Pero volvemos al punto, a veces no hay que meterse tanto en la problemática del conteo de calorías, porque a final de cuentas las calorías son un suministro de energía. Si eres una persona activa, ese suministro de energía se va a estar utilizando constante y frecuentemente. Recuerda, nuestro cuerpo, nuestro organismo, está trabajando 24 horas del día, 365 días del año. Por lo menos las expectativas de vida hoy día, en este año, ¿sí? Están lanzándonos por ahí del mínimo de 75 años como expectativa de vida. Aunque va a depender de muchos factores. Entonces te decía yo, nuestro cuerpo trabaja 24 horas del día. Entonces, tu cuerpo necesita una cantidad de energía, de calorías, para funcionar las 24 horas del día. Entonces, normalmente nosotros suministramos un mínimo de 3 alimentos al día. Y en esos 3 alimentos tendríamos que estar poniendo la cantidad de calorías que el cuerpo necesita para funcionar las 24 horas. Por eso a veces es un poquito problemático el tratar de hacer un conteo de calorías.
¿sí? O al tratar de buscar las mejores alternativas, ¿sí? Ahora, ojo, quiero que veas, la empresa hoy día nos ha estado sugiriendo, ha habido algunas modificaciones, algunos cambios en cuanto a la preparación de los productos, algunos estamos de acuerdo, algunos no están de acuerdo, etcétera, etcétera. Y quiero que veas por mencionarte, dentro del recetario que existe, este recetario está aquí en mi país, eh, no sé si en tu país exista, pero este recetario existe aquí en mi país, es un recetario oficial que nos provee la empresa. Si tú lo deseas, con todo gusto, al final del video te voy a poner un link, o nos lo puedes pedir directamente eh, en la caja de comentarios. Puedes solicitar el recetario, no hay problema, no tiene ningún costo, está gratuito para que tú lo puedas utilizar, ver, y si lo puedes añadir a las estrategias o herramientas que estás haciendo, adelante. Entonces quiero que veas, normalmente nosotros decimos que mi batido convencional, sí, preparado con pura agua, son 90 calorías aproximadamente, dependiendo del sabor. Ahora, cuando nos metemos mucho en el rollo del conteo calórico, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Entonces no puedo hacer un alimento, un desayuno de más de 200 calorías, inmediatamente decimos que no, porque es perjudicial, que es dañino, etcétera, etcétera. Y quiero que veas, ¿sí? Este es uno de las preparaciones que se llama Herba Bowl, ¿sí? Aquí viene la receta, cómo se prepara, etcétera, etcétera. Y te sugiere, la empresa te dice que aproximadamente son 269 calorías. ¿Quiere decir que este producto, sí, como esta preparación del producto es mala? Obviamente va a quedar a criterio de cada quien. Yo no te voy a decir si sí o si no, porque tratamos de mantener un equilibrio neutral. Para nosotros esta carga calórica es correcta, es adecuada, y te voy a ir platicando más adelante por qué. Te decía yo, hay un recetario en donde hay diferentes tipos de receta, hay diferentes maneras, formas de preparar el producto hoy día, y quiero que veas la cantidad de calorías que se están manejando, ¿sí? Entonces hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, hay gente que está en un momento dado diciendo, ¿sabes qué? Es que esto no es Herbalife, estábamos cuidando las calorías, ¿cómo es posible? Ahora le vamos a dar a los glotones la, la pauta para que coman lo que quieran, etcétera, etcétera. Y no se trata, a veces no se trata de eso, ¿sí? Porque te decía yo, nuestro producto tiene una ventaja, nuestro producto tiene hasta cierto punto, ¿sí? La ventaja de que es, calóricamente hablando, es bajo en calorías. El problema es cómo lo presentas, cómo lo preparas, ¿sí? Entonces, quiero que veas. Y no es porque esté mal, ¿eh? Ojo, nosotros de manera personal, en lo particular, no estamos muy de acuerdo que se haga este tipo de preparación, porque pues a final de cuentas pues no sería lo correcto. El, el frasco, el bote, la lata, como le quieras llamar, te da una indicación acerca de cómo preparar el producto. Cuando tú lo preparas en cantidades más grandes fuera de lo que corresponde, pues se está rompiendo un poquito el equilibrio, la hegemonía, ¿sí? Ahora, hay personas que sus necesidades son totalmente diferentes, son distintas, ¿sí? Quiero que conozcas a uno de un distribuidor que es un ejemplo, ¿sí? Quiero que veas cuáles son sus alimentos a lo largo del día y está utilizando producto. Bueno, obviamente un chico que se dedica al fisicoculturismo, su dieta es totalmente diferente, distinta, ¿sí? Y sus necesidades también. Entonces, quiero que veas que a final de cuentas tú vas a decidir, ¿sí? Porque podemos ser una advertencia, podemos ser un ejemplo. Si tú eres un asociado responsable, vas a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Si eres un asociado que solamente va por dinero, pues bueno, nos vas a perjudicar a todos. Entonces, si deseas ser un asociado profesional, te vamos a invitar a los talleres que estamos haciendo en línea con cierta frecuencia. En la caja de comentarios puedes preguntarnos sin ningún compromiso
Cada mes hacemos talleres acerca de nutrición deportiva, acerca de comunicación, de oratoria, desarrollo personal, de liderazgo, talleres de ventas, de comunicación efectiva, de inteligencia emocional, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente son herramientas complementarias que nosotros hemos ido adaptando para que nuestros asociados, nuestro equipo de trabajo, vaya teniendo un mejor resultado. Entonces, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, estamos para servirte. Por el momento, te doy gracias por tu atención y te pido disculpas si estás oyendo el llanto. Estamos haciendo esto en vivo y bueno, no podemos evitar que nuestras asociadas de repente tengan a sus pequeños aquí, pero hacemos lo mejor posible para ti y para tu negocio. Nos dio gusto estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Iván Hernández. Nos vemos en la próxima. Namaste.